A lo largo de la historia son muchos los reyes que han pasado por nuestro mundo, pero sin lugar a dudas no ha habido ni habrá un rey más impresionante y espectacular que Jesucristo. Estudiar su ejemplo, su amor, su humildad, su mensaje y cada una de las obras que realizó te ayudarán a marcar la diferencia en tu manera de vivir cada día. El pastor Moisés Peinado te trae una nueva serie de predicaciones titulada El Rey de Marcos, invitándote a conocer al que es el Rey de Reyes. En nuestro último capítulo estamos viendo una serie de predicaciones que se titula El Rey de Marcos, y en nuestro último capítulo, si os acordáis, y si no lo habéis podido ver, pues está ahí disponible en YouTube, en el canal de la iglesia también. En el último capítulo vimos a Jesús predicando en una especie de púlpito flotante, ¿no? ¿Os acordáis? Las multitudes lo estaban arrinconando, a tal punto que él se tuvo que subir en una barca para seguir la predicación. Se subió en una barca, lo alejaron un poquito y empezó a predicar. ¿Qué predicó? ¿De qué habló? En esta ocasión él utilizó uno de los recursos que más le gustaba, eran las parábolas. Estuvimos viendo que una parábola es una historia terrenal que tiene una enseñanza espiritual. Jesús utilizó algo entendible que todo el mundo conocía, que todo el mundo había visto en su vida, para ofrecer alguna enseñanza. Él aquí habló de 3 puntos, que fue el mensaje que vimos hace 2 semanas: el sembrador, la semilla y los terrenos. Ese fue el mensaje que estuvimos viendo, la famosa parábola del sembrador. Todos los oyentes sabían y visualizaban con facilidad el sembrador, los terrenos, la semilla, pero el tema de la parábola era el reino de Dios. De las casi 74 parábolas que Jesús compartió durante sus 3 años de ministerio, se han agrupado, se han clasificado y han visto que hay 7 parábolas que hablan sobre el reino de Dios. Mira, y el reino de Dios es el tema de los temas. El reino de Dios es el tema principal de la Biblia. El reino de Dios comienza en Génesis mostrándonos que Él tiene un reino, que Él tiene un pueblo, que Él bendice a los que están en ese lugar. Así que el reino de Dios es algo muy interesante. El reino de Dios se ve desde Génesis hasta Apocalipsis. Espero que te apasione este tema del reino de Dios, porque el reino de Dios es lo que se tiene que extender en el mundo y lo que tiene que abundar en nuestros corazones. Te animo a que puedas leer este libro, que es muy sencillo, está disponible en la librería, este también es el mío y si quieres te lo puedo prestar. Se llama El Gran Panorama Divino, la Biblia de comienzo a fin. Este libro es excepcional y habla sobre qué es el reino de Dios y cómo toda la Biblia está conectada, el Antiguo con el Nuevo Testamento, y todo apunta al reino de Dios. El autor de este libro hace una frase que prácticamente resume todo el concepto del reino de Dios, y es la siguiente: el reino de Dios es el pueblo de Dios. Está aquí proyectada, esta frase dice: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Esta es la frase que resume todo este libro. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo su gobierno y con la bendición. Eso es lo que vemos en Génesis antes de que el pecado entrara. El pueblo de Dios, Adán y Eva, bajo el gobierno de Dios, ellos disfrutando de Dios, Dios disfrutando de ellos y experimentando bendición tras bendición. Cuando vas a Apocalipsis, ves nuevamente eso, su pueblo en un lugar disfrutando del Señor. Así que hoy vamos a ver la recta final de esta parábola, y para aquellos que estáis anotando, el título de este mensaje es El reino del Rey. El reino del Rey. Y te invito ahora a que vengas conmigo a Marcos capítulo 4, versículo del 26 al 34. Seguimos con nuestra serie y el título de este mensaje es El reino del Rey. Dice así, si lo tenéis, podéis hacer la lectura conmigo. Dice: decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Versículo 30. Y decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra.
pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Versículo 26 dice, además, así es el reino de Dios. Jesús ha estado explicando a las multitudes la parábola del sembrador, pero vimos que luego Él se apartó con su grupo íntimo, con los discípulos, y les explicó el significado de la parábola. Las multitudes se volvieron a casa diciendo qué bien habla este chico, pero no me he enterado de nada. Pero los discípulos se quedaron con el meollo de la enseñanza, con lo importante. Y entonces Jesús, ahora en la intimidad con los discípulos, empieza a explicarles qué es esto del reino de Dios. Jesús quería revelarle a su grupo íntimo en qué consiste el reino de Dios. Hasta aquí hemos visto la primera parte de la parábola apunta a la responsabilidad del hombre. No sé si os acordáis, pero la responsabilidad del hombre es sembrar la palabra. El sembrador salió a sembrar. Así que en la primera parte vimos la responsabilidad del hombre, sembrar la palabra, y vimos la condición espiritual del hombre, los 4 terrenos. Primera parte apunta al hombre. El hombre siembra y el hombre recibe la semilla. Pero en esta segunda parte Jesús pone el énfasis en la parte que hace Dios. Hoy vamos a ver qué hace Dios cuando la semilla cae en el terreno del corazón. Hoy quiero que veamos 4 verdades sobre el reino de Dios. Si puedes, anota esto. Hoy vamos a ver 4 verdades, 4 características acerca del reino de Dios. Ya vimos en el último mensaje que nosotros entendemos que el corazón del hombre no es un corazón bueno, es un corazón malo, depravado, es un corazón afanoso, pero el Señor transforma el corazón y cuando transforma el corazón, la semilla entonces puede producir fruto. Pero ahora vamos a ver cómo actúa la semilla en ese corazón sensible que ha sido transformado por la soberanía y por la misericordia de Dios. Primer punto, el reino de Dios crece por la soberanía de Dios. El reino de Dios crece por la soberanía de Dios. Conéctate conmigo, concéntrate, este es el punto más profundo, más denso de conceptos, algo más teológico, pero voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, pero por favor, presta atención. Dice el versículo 26 y 27, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Quién aquí podría salir aquí al frente, coger alguno de los micrófonos y explicarnos cómo es el proceso de germinación en una semilla? ¿Quién aquí podría salir y decirnos cómo se produce el crecimiento de una semilla? ¿Alguien aquí se atreve a salir y decirnos qué es lo que sucede en una semilla para que esa semilla bajo tierra produzca vida y fruto? Quizás tú dices, Moisés, yo no controlo tanto. Podría explicar algo que me acuerdo del instituto, pero alguien aquí puede decir, bueno, hay expertos, agricultores, personas que se han dedicado toda la vida a estudiar esto, que podrían venir y darnos una clase impresionante de todo el proceso que hay bajo tierra en una semilla. Sí, pero sabes que, mira, un profesional, un agricultor, hay una parte que se le escapa. Y es como ese granito produce vida. Una semillita, dentro de esa semilla hay todos los factores necesarios para que si la climatología y todo vaya bien, produzca vida. Y eso, al mayor de los expertos, se le escapa. No puede crear esa propia semilla para que produzca vida, igual que sucede con un embarazo. Cualquier persona aquí, sobre todo las madres, podéis venir aquí y explicarnos la teoría de cómo se produce la vida en el vientre. Sí, pero eso no es finalmente un misterio. No es un milagro que alguien dentro de una mujer nazca, se reproduzca, se forme completamente. He puesto aquí una frase que dice, el milagro y los misterios de la vida solo son conocidos por el Dios creador de la vida. Nosotros podemos llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos.
El hombre trata de ser como Dios, pero nunca lo va a conseguir. El hombre trata de poner su pie en la luna y lo pone, y en un planeta y en otro, pero nunca va a llegar al conocimiento, a la grandeza de Dios, porque hay cosas que se nos escapan, que solo le pertenece a Dios. Y el secreto de la vida es algo muy, muy misterioso. Así que de la misma manera que es un milagro que alguien nazca, realmente es un milagro que una semilla produzca fruto. Así que lo primero que Jesús quiere enseñarle a todos sus discípulos es que el crecimiento de la semilla en nuestros corazones solo Dios lo conoce. No despistaros, seguidme, acompañadme. El Dios Padre en su soberanía es el único que produce vida espiritual. Dios es el único que puede transformar un corazón de piedra en uno de carne. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Dios es el único, y aquí se nos escapa. Podemos tratar de decir, bueno, esto cómo es, pero hay una parte que es muy, muy misteriosa, que es cuando la persona, nosotros le decimos, se convierte. Le llaman el proceso de la regeneración, una nueva criatura. Es que ahora soy alguien nuevo, soy alguien diferente, ahora tengo una mente distinta a la que tenía hace 3 minutos. Es que ahora hago lo mismo que hacía el martes de la semana pasada, pero ahora eso me hace sentir mal. Es que alguien dentro de mí me está corrigiendo. Es que soy una nueva... Eso se nos escapa a todos. Mira, ser un hijo de Dios, eso es un milagro. Es un misterio que no conocemos. ¿Tú te acuerdas cuando un hombre que era muy entendido, un hombre llamado Nicodemo, se le acercó a Jesús por la noche, por el temor también a su reputación, y se le acercó y le hizo la pregunta del millón? Le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo, para ser salvo, para heredar la vida eterna? ¿Te has dado cuenta de la respuesta de Jesús? Juan 3:8. Mira la respuesta de Jesús. Mira a Nicodemo y le dice, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. Tú sí, oyes su sonido, pero tú no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Y ahora compara al indomable viento con el Espíritu Santo. Y Jesús mira a este hombre y le dice, así son todos aquellos que han nacido del Espíritu. Mira, yo quiero lanzarte un reto. Esta semana tienes que apartar 1 horita, quizás va a ser poco tiempo, pero al menos 1 horita. Busca 1 hora esta semana donde puedas estar tranquilo. Silencies al perro, la tele, al suegro, la suegra, al niño. 1 horita tranquilo, si es por la mañana. Y quiero que en esa hora tú trates de pensar cómo es que tú eres hijo de Dios. Piensa. A veces necesitamos más eso, meditar, reflexionar. Hay que pensar en estas cosas, no solamente hay que pensar en cuánto está la pechuga de pollo en el Aldi, en el Supersol. Hay que pensar en cosas importantes. Y yo te reto a que esta semana tú apartes 1 horita y tú digas, ¿cómo es posible que yo sea hijo de Dios? Y yo le pido al Señor que Él, por medio de su palabra, te lleve a la conclusión de que eres hijo de Dios por la soberanía de Dios. Que al final de tu reflexión, que quizás no tengas que estar 1 hora, sino que tengas que estar mucho más tiempo, llegues a un punto donde tú digas, yo soy hijo de Dios porque Dios ha producido eso en mí. Mira, tú eres salvo, tú eres hijo amado de Dios, tú tienes una nueva mente y un nuevo corazón, porque Dios de manera misteriosa, de manera milagrosa, ha actuado en ti a través del Espíritu Santo. Ahora, las personas que no comparten esto, pues dicen algunas cosas como esta. Yo soy hijo de Dios por mis capacidades, porque yo lo entendí y el otro no. ¿Me estás llamando inútil? ¿Me estás diciendo que yo soy torpe? Mira, el Evangelio es sencillo. Si queréis, bajo a mi hijo, que tiene 7 años, y estoy convencido que con sus palabras os explica el Evangelio. El Evangelio no es algo intelectual. Nadie se convierte por entender el Evangelio. Seguro que tú lo has compartido el Evangelio a personas y lo han entendido. Sí, soy pecador, Dios ha enviado a Cristo. Así que no somos hijos de Dios por entender el Evangelio. Hay otras personas que dicen, no, es que yo soy más bueno que otros. Tú no tienes ni idea de cómo es tu corazón.
Y por último, que aquí es donde está la gran mayoría de las personas, muchos creyentes enseñan y creen que yo soy salvo porque yo le dije a Dios que sí. O sea, que yo tengo a Dios en mi vida porque yo le dije a Él sí y otros le dijeron a Él no. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña una y otra vez que la salvación es del Señor. Una y otra vez, la salvación es del Señor. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, cuando entendió esto, uniendo esta verdad con lo que estamos viendo de sembrar, él llegó a una conclusión preciosa en 1 Corintios 3, 6 y 7. Mira qué interesante. Dice Pablo hablando de su ministerio, dice, yo planté. Yo fui a Corinto, yo fui a Éfeso, yo fui a Tesalónica y planté, estuve allí plantando, predicando. Luego vino otro ministerio que era un hombre llamado Apolo y él lo que hizo fue regar, cuidar la semilla, seguir cuidando a las personas. Pero, mira la Biblia, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y entonces Pablo llega a la conclusión que todos tenemos que llegar. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, por aquí han pasado ya varios pastores, don David Pena, Fernando Méndez, Sergio, Moisés, pero aquí el importante, el protagonista es el Señor. Dios es el único que puede producir vida espiritual. Y a veces no entendemos esto, ay, que ve, qué bien, qué bendición desde que está este pastor. Que no. Que nosotros sembramos, nosotros cuidamos, protegemos la semilla, pero al final, la obra de transformar un corazón le corresponde a Dios. En Hechos los Apóstoles dice, el Señor añadía cada día los que debían de ser salvos. El primer punto que estamos viendo es que el reino de Dios crece en su soberanía. Es algo que se nos escapa. Y la segunda verdad está unida, va cogida de la mano. Si Dios es soberano y su reino va avanzando por su soberanía, el segundo punto es que el reino de Dios crece sin nuestra intervención. ¿Vais siguiendo la argumentación? El reino de Dios avanza en la soberanía de Dios. En segundo lugar, el reino de Dios crece sin nuestra intervención. Dice nuevamente los dos versículos. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla, duerme, se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Qué hace el sembrador? El sembrador lo único que puede y debe hacer es sembrar. Ya lo vimos en el primer mensaje de esta parábola. ¿Qué hacemos nosotros? Sembrar, predicar el Evangelio por WhatsApp, contando nuestro testimonio, repartiendo folletos, poniendo el Evangelio en nuestras redes sociales, hablando con... Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra única responsabilidad es sembrar, sembrar y sembrar. Pero ahora, cuando yo ya he sembrado, ¿ahora yo qué hago? Nada. No puedo hacer nada. Tú te has llevado 3 horas hablándole a tu vecino, le has explicado el Evangelio, le has puesto una ilustración, le has puesto un ejemplo. Ahora tú te vas a tu casa y ¿qué puedes hacer? Tú me puedes decir, bueno, Moisés, ¿puedo orar? Sí, puedes orar y debes hacerlo. Pero ya en el corazón, dentro, tú no puedes hacer nada. ¿Qué hace el sembrador? El sembrador está ahí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, trabajando, quitando las malas hierbas, preparando todo, siembra, cierra, le echa el agua. Ahora, cuando llega a su casa a las 8 de la tarde, ¿qué hace ese hombre por la semilla? ¿Qué hace? Ese hombre lo que tiene que hacer es ducharse. Lo primero, un duchadito le vendría bien al sembrador. Y después, yo qué sé, pues te preparas una pizza, sabor barbacoa, cena, ves el hormiguero y te acuestas a dormir, a descansar. ¿Por qué? Porque el sembrador, ahí bajo tierra, ya no puede hacer nada, no le corresponde a él. La semilla está produciendo vida sin el sembrador. Ahora, ¿qué le toca al sembrador? Le toca una palabra que para nosotros es muy complicada. Le toca esperar. Porque si el sembrador a la semana dice, habrán quitado la semilla y se le ocurre la brillante idea de quitar la tierra y sacar, otra vez va para atrás. Tú tienes que dejar la semilla
y esperar. Y esa es la palabra que nos desespera. No nos gusta esperar. Moisés, es que yo llevo esperando ya 3 años y no veo fruto, no veo cambio. Tienes que esperar. ¿Esperar en qué? Esperar en la soberanía de Dios. Por favor, presta mucha atención a esta preciosa y misteriosa verdad del reino de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para que el corazón endurecido de una persona cambie. Nada. Absolutamente nada. Bueno, Moisés, sí, puedes predicar, puedes orar, pero la transformación de dentro, ahí tú no llegas. Tú y yo no podemos hacer nada para que la semilla crezca. Bueno, le puedo echar, sí, le echas agua, lo que quiera, pero hay un factor ahí que ya no depende de ti. Mira, en definitiva, para que lo entiendas, tú y yo no podemos meter fe en el corazón de los incrédulos. No podemos. ¿Qué pasa? Que hay un concepto muy distorsionado de la fe, porque si tú sales esta tarde y le preguntas a 10 personas, probablemente 7 u 8 te digan, yo creo. Ya, pero es que esa no es la fe salvífica. La gente cree que hay un Dios, que hay un ser, pero esa no es la fe que habla la Biblia. La fe que habla la Biblia es poner toda tu confianza en Jesús. De hecho, fe es confianza. Confiar en Jesús, confiar en su palabra, confiar de que ahora Él es el Señor de mi vida, Él manda y yo obedezco. Esa fe es un regalo de Dios. Como Dios no meta esa fe dentro de ti, de hecho dice, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto, lo que acabo de decir, esto no es de vosotros. Esto es un don, un regalo que Dios te da. Así que el reino de Dios crece sin mi intervención. ¿Te has dado cuenta del detalle que nos ofrece el versículo 27? Mira tu Biblia. Dice, la semilla brota y crece sin que el sembrador sepa cómo. Conozco a un hermano que estuvo predicándole, evangelizando a un chico que creo que estudiaba medicina, era un pastor muy preparado, amigo mío en Granada, y él me dice que estuvo acompañando a esta persona durante un año abriéndole la Biblia, enseñándole, respondiendo a todas sus preguntas, y él decía, pero ¿en qué momento se va a convertir? Y de repente, esta persona le llama después de un año, le llama al pastor y le dice, pastor, ¿qué te pasa? ¿Qué creo? ¿Qué crees que? ¿Qué creo? ¿Qué creo en el Señor? Y entonces el pastor, pensando de que a lo mejor había sido él, alguna enseñanza espectacular que le dio, le dijo, bueno, fue la última lección que vimos hace 2 semanas. Y dice, no, me he convertido escuchando una canción. Y él se sintió por una parte alegre y por otra como frustrado, ¿no? Dice, yo llevo aquí un año y tú te conviertes en una canción en YouTube. Pues sí. Una canción abrió sus ojos, recibió fe y creyó en el Señor. Él ha estado sembrando, pero de repente algo hace clic. El Espíritu Santo hace que todo lo que has escuchado, y esta es la parte que yo espero que ahora tú salgas de aquí tocando las palmas y disfrutando, eso es lo que esperamos que suceda con nuestros hijos. Eso es lo que esperamos y anhelamos que suceda con nuestros seres queridos. Que en algún momento ellos digan, creo. Porque ¿qué más le dices? Mi hijo tiene 7 años. ¿Cuántas cosas no ha escuchado ya en 7 años del Señor? Ahora, ¿él es salvo? No. Él tiene conocimiento intelectual. Te cuenta muchas más historias que yo del Antiguo Testamento. El otro día me preguntó por un rey y me quedé. Digo, espérate, niño. Claro, dice, papá, ¿tú sabes quién es el rey? Digo, espérate, no me acuerdo de ese rey, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es sembrar, y sembrar, y sembrar, y sembrar, y todos los días a mis hijos hablarles del Señor, abrirles Esa es la parte que me corresponde a mí y a ti, es sembrar. Nosotros hacemos lo posible, que es sembrar, cuidar, predicar, pero Dios hace la parte que yo no llego, que es producir vida y frutos espirituales. Así que el sembrador al final lo que tiene que hacer es confiar y descansar en la soberanía de Dios. Y esto que es una frase que muchos decimos, sí, amén, y qué bonita, eso es lo que más nos cuesta. Confiar, descansar, esperar. Porque el sembrador sabe que por mucho que se afane, por mucho que trabaje la parte del fruto, ya eso no le corresponde a él.
Y hermanos, amigos, esto es realmente asombroso. Esta semana, esta verdad a mí me ha revolucionado por dentro. Esto es muy importante, esto es liberador. Para aquellos que estamos anhelando ver a alguien rendido a los pies del Señor, esto es liberador. Entender este punto, esta segunda verdad, te produce descanso, descanso. Nuestras almas descansan. Las personas que no entienden esto o que ven el cristianismo desde otro ángulo, ahora se sienten culpables. Es que mis hijos no están en el Señor porque yo lo hice mal. Es que a lo mejor yo no lo estoy explicando bien, es que esto depende de mí, es que aquel vecino si se muere y yo no le he predicado y entonces te dicen que al final Dios te va a demandar las almas que... Eso es asfixiante. Pero descansar de que Dios es soberano, que yo hago mi parte y Él hace la suya, eso es liberador. Simplemente nos toca esperar. Siembro la semilla y descanso en la obra soberana de Dios. ¿Sabes qué produce esta verdad? Te libera del temor al hombre. Te quita el temor al hombre. ¿No os ha pasado a vosotros que tú le quieres compartir a alguien la palabra y tú dices, ¿y si me saca el tema de la homosexualidad? ¿Y si me pregunta, es que yo sé que en la iglesia vosotros... Y entonces tenemos temor al hombre a predicar la palabra porque creemos que la salvación es que la persona no se enfade, que no se moleste, que lo entienda. Y hay veces que algunos creyentes omiten ciertas cosas por temor al hombre. Porque estoy pensando, creyendo que la salvación depende de que le caiga bien el evangelio. Hay muchas personas así. ¿Y qué decir de las iglesias que están poniendo su énfasis en las formas? Yo estoy visitando muchas iglesias. No, mira, hemos decorado esto para que la gente se sienta bien, para que la gente cuando venga quiera volver a... Y entonces, yo qué sé, hacemos tonterías. Pensamos que depende del tono de las luces, de poner una máquina de humo, de, yo qué sé, cambiar el zumo de piña por cervecita sin alcohol al final. Hay que la gente se sienta bien, que vuelva, que repita. Hay iglesias que bajan el listón del evangelio y predican un evangelio light. Hay iglesias aquí en España que nunca dirán la palabra pecado, nunca confrontarán a la persona porque como la confronté no vuelve. Hay personas que están pensando, ¿y si le digo esto? ¿Y si ahora le digo lo otro? Y entonces no estás entendiendo el poder que tiene la semilla, el poder que tiene Dios para transformar. Y estas verdades te ayudan a descansar en la obra de Dios. Dios hace su parte. Esta predicación se cierra ahora en unos minutos, se empieza a mover por muchos lugares y Dios hace su parte. Yo puedo descansar en la obra de Dios cuando predico el evangelio. Pero es que yo puedo descansar en la obra de Dios con todos mis familiares, todos los que estamos aquí. Tenemos a personas que nos encantaría que estuviesen aquí a nuestro lado. Y es que esto ahora te produce descanso. Señor, yo estoy haciendo mi parte, predicando, siendo ejemplo, orando, pero la otra parte te corresponde a ti. Entender esto te ayuda a descansar en la obra de Dios con su iglesia. Es su iglesia. Que Dios no es el jefe que te pide cuenta, Moisés, que llevas aquí 3 años y solo han entrado 5. Que no, que esto no es marketing, que esta es la iglesia del Dios vivo. Él se encarga de su iglesia. Esto te produce descanso en la obra de Dios en el mundo. Dios va a alcanzar el mundo entero. La Biblia dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. En la tribu donde hay 10 personas, allí llegará el evangelio. He puesto aquí una frase que dice, Dios es soberano y su reino crece y avanza sin nuestra intervención. Si alguien aquí dice, yo voy a hacer huelga y ya no voy a predicar más, tranquilo. ¿Qué crees? ¿Que Dios se va a poner preocupado porque tú no quieras servir? Pues ahora no voy a predicar. Bueno, si no predicas tú, dice Jesús, lo harán las piedras. Dios no nos necesita para nada, pero nos desea para todo. Escucha esta frase. Dios no te necesita para nada, pero te desea para todo. Dios no te necesita. Pero quiero que analicemos esta frase que tenemos aquí y miremos esta imagen que la he puesto de manera intencionada. ¿Veis a este hombre? ¿Habéis visto alguna vez en el circo ese número? No sé si ya el circo se está extinguiendo, desapareciendo, pero creo que habéis visto o habéis escuchado de esos equilibristas con los platos. ¿Lo habéis visto? Tú estás ahí sentado y empieza el hombre a mover un plato que tú para mover un plato necesitas 10 años, pero él de repente mueve un plato. Y aquí permitidme que abra mi corazón con vosotros. Mi mentor, la persona con la que yo camino, es un pastor de Córdoba, se llama Israel Sanz. Y él hace varios años me dijo, Moisés, cuando pienso en ti, te veo como el de los platos.
Y entonces, explícame Israel. Y entonces me contó esto que yo os voy a contar. ¿Habéis visto el de los platos, no? Empieza con el primer plato, pero es que en el momento que eso está girando, ahora te vas para el segundo. Y para el tercero, y tú estás ahí flipándolo, diciendo, ¿cómo ese hombre puede...? Ahora, tú te pones ya nervioso cuando va por el 10º y ve que el primero está a punto de caerse. Tú estás ahí, el primero, ¿no? Estás ya nervioso porque es que estás viendo que el plato del primero vaya... No, pero no, él es su máquina. Él tiene una habilidad y una capacidad, él lleva años preparándose para eso y él sabe interiormente, sabe que está moviendo el 10 y que el 3 necesita trozar ande. Entonces va corriendo para el 3 y mueve el 3 y luego mueve el 1 y mueve el 7 y tú estás ahí, estás con tensión. Y él está haciendo su número, la gente está flipándolo con él. Esto fue lo que me dijo a mí este mentor, me dijo, a veces te veo como el de los platos. Es increíble la capacidad que tienes para estar moviendo tantos platos, para estar llevando tantas cosas para adelante, que si la iglesia, que si tu familia, que si la consejería, que si la predicación fuera, que si los jóvenes, que si esto, que si lo otro. Pero no me lo dijo para exaltarme, me lo dijo para reñirme, para amonestarme, para exhortarme. Y aquí quiero abrir mi corazón con vosotros. Cuando un pastor, cuando una persona está así, al final no está descansando en el Señor. Al final estás agobiado, no estás disfrutando del cristianismo, no estás durmiendo como el sembrador. Y yo tengo que reconocer que ese es mi principal pecado. Quizás el activismo, quizás el que cada semana a veces me da la sensación como que ha sido poco y he trabajado, no sabéis cuánto he trabajado esa semana. Pero luego viene a mi mente y es que has visto solo a 3 personas, tendrías que haber visto a 5, y es que aquel hermano está enfermo, y es que esta pareja te ha pedido consejería y todavía no la... Y mira, y no has preparado la... Y entonces eso es un agobio y esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros descansemos en el Señor, Dios quiere que se caiga algún plato, Dios quiere que yo aprenda y que tú aprendas que el que tiene el control es el Señor. Y te abro mi corazón para que tú le pongas nombre a tus platos, porque al ser humano lo que le gusta es controlar. Y cuando vemos que algo no controlamos, nos agobiamos. Y esa no es la vida del creyente. El creyente es el que hace su parte y luego se acuesta a dormir. Y por fe ese plato va a seguir girando y por fe el Señor te dice, Moisés, esta es mi iglesia. Y tú no tienes que estar agobiado con que tienes que conseguir un dinero cada mes y tienes que mover este proyecto. Y eso a mí me asfixió el primer tiempo. Me robó la paz. Además de las cosas que sucedieron, yo pensé que esto era algo que yo tenía que tirar del carro y me dijo el Señor, no, tú haz tu parte, trabaja todo lo que puedas, pero luego te acuestas a dormir y confías en mí. Porque esta es mi iglesia, yo cuido de mi iglesia. Y a veces, para aplicar eso a ti, a veces estás así con tus hijos, a veces estás así con el negocio, a veces estás así, y eso, en lo más profundo de tu corazón es falta de fe, incredulidad. Estás pensando que esto depende de ti. Necesitamos confiar y depender mucho más de Dios. Y lo que nos sucede, como he dicho, es que nos gusta tener el control. Por cierto, te hago un pequeño, gran spoiler de la siguiente predicación de Marcos. Después de esto, el Señor va a coger a los que controlan el mar, a los marineros, y los va a meter en una gran tempestad. ¿Te has dado cuenta? No digo nada más, porque si no me voy y predico de eso. Pero Dios a veces le encanta hacer eso. ¿Te sientes seguro y confiado en este área? Te meto en un terreno donde no controlas, donde vas a ver que los platos se te caen. Cuando tú no duermes tranquilo, cuando a las 3 de la mañana, y aquí nos habrá pasado todo, cuando a las 3 de la mañana un pensamiento te deja sin dormir, quiero decirte que si ese pensamiento es algo que tú tienes que hacer, entonces tienes que hacerlo tú. Pero cuando tú a las 3 de la mañana hay un pensamiento que te inquiete, tú dices, pero es que yo he hecho mi parte. Yo tengo que seguir durmiendo porque tengo que decir, Señor, yo he hecho mi parte. Este pensamiento que no me deja dormir, esto te corresponde a ti. Es que más no puedo hacer. Y a veces no dormimos por la noche porque ese plato que le corresponde girarlo al Señor, queremos cambiarlo nosotros. Con tus hijos, con la economía, con un resultado del miércoles que me va a dar el médico. Y tú dices, pero esto me corresponde a mí. ¿Cómo yo hoy lunes no voy a dormir si eres tú el que tienes la última palabra el jueves a las 12:15? Cuando no dormimos es porque no hay confianza en el Señor. Y esa es la verdad.
Y tú puedes tomarte la pastillita y dormir, pero en tu corazón hay incredulidad. El salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Eso es muy bonito ponerlo en el cabecero de la cama, en un cuadro y en el frigorífico, pero David está siendo perseguido por un ejército que le quiere quitar la vida. Y él está diciendo, hay una tropa que me está buscando, pero yo estoy en las manos del Señor. Y mi vida se la lleva el Señor cuando Él quiere. Y ahora con tantos rumores, y que si el coronavirus, y que si esta noticia, y que si la otra noticia, y otra vez llenamos nuestra mente de lo que dice Antena 3, de lo que dice este, de lo que dice el otro, pero en paz me acostaré. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Tú me haces vivir confiado. El reino de Dios crece por su soberanía, y el reino de Dios crece sin nuestra intervención. Así que disfruta de esta verdad, descansa. Pégate una siesta, pégate un descanso de 8 horitas, deja tus preocupaciones. Señor, en tus manos está todo esto y ahora voy a descansar. Tercer misterio sobre el reino de Dios. El reino de Dios crece de manera extraordinaria. El reino de Dios crece. Nosotros a veces parece que no lo vemos. Quizás aquí vamos viendo un poco más. Yo recuerdo 5 años allí en un pueblo perdido, en Palma del Río, y yo decía, Señor, pero esto es que aquí no está pasando nada. El reino de Dios crece. El reino de Dios crece de manera extraordinaria. Jesús, para tratar de explicar cómo iban a ser los impresionantes resultados que Él iba a obtener por medio de la semilla de la palabra, Él utiliza otra parábola más, el grano de mostaza. ¿Lo tienes ahí? Versículo 31 y 32. Dice, el reino de Dios es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. He estado investigando, nunca había predicado ni había reflexionado en profundidad del grano de mostaza. Había escuchado algunas cosas, pero esta semana le dediqué varias horas a investigar en libros, en teología, en internet. Y claro, las personas que a veces quieren atacar a la Biblia, pues siempre buscan estos detallitos. Entonces en un foro salió un experto que dijo, la Biblia miente, porque la Biblia dice que la semilla más pequeña es la del grano de mostaza y está comprobado que la semilla más pequeña es de la familia de las orquídeas. Es verdad, hay una semilla de la familia de las orquídeas que es más pequeña que la semilla del grano de mostaza. Pero es que Jesús no está diciendo que esa sea la semilla más pequeña del mundo entero. Jesús está diciendo que esa es la semilla más pequeña que se siembra en la tierra de Israel. Esto solo a modo de información, pero creo que son detalles interesantes. Jesús no está diciendo que esa es la más pequeña del mundo entero. Esa es la semilla que sus oyentes sabían que era la más pequeña en Palestina. Luego, dicho todo esto, no olvidemos que Jesús está hablando a sus oyentes y le está hablando de una semilla que ellos conocían. Quizás tú no la conoces y la he puesto aquí. Aquí pone la semilla de mostaza. Los que estáis en el fondo, quizás en la cuarta fila, ni veis la semilla, porque esta semilla mide aproximadamente 2 milímetros. Así que he puesto como en los centros comerciales, la flecha que te dice, usted está aquí, ¿no? Cuando estás perdido, ¿dónde estoy? Está aquí, pues aquí está. Aquí está la semilla, luego si quieres la puedes ver. Y he estado investigando, mira qué interesante esta pequeña, insignificante semilla, que mide aproximadamente 2 metros. Se sabe que ha alcanzado una longitud de hasta 3 metros. De aquí sale un árbol, unas ramas de casi 3 metros. Es una de las semillas más pequeñas. Apunta esta información sobre la semilla si quieres, porque ahora te voy a explicar qué interesante por qué Jesús hace esta comparación. Es una de las más pequeñas, la más pequeña para los israelitas. Segundo, es una semilla que dicen que se reproduce con mucha rapidez. Con mucha rapidez se reproduce, no es como otras semillas que necesita mucho tiempo. Tercero, esta semilla dice que se extiende por el terreno sin control. Empieza a crecer y empieza a extenderse por el terreno. No es como otras semillas que crecen hacia arriba, más ordenadas, más controladas. No, esto empieza a extenderse. Dicen que esta semilla prácticamente se puede sembrar en casi todos o todos los terrenos del mundo. Y por último, el fruto que ofrece el grano de mostaza es muy beneficioso. Tiene varios resultados muy interesantes. Mira qué curioso, ¿no?
Jesús se está comparando y Jesús está empezando un movimiento con 12 hombres. Tú sabes el poderoso imperio romano, sus dioses, el politeísmo, los egipcios, las grandes religiones, y qué decir del judaísmo. Y de repente viene un chico de Nazaret con 30 años con un equipo de 12. La gente no sabe si es un equipo de fútbol, pero Jesús dice, estas personas que están aquí van a transformar el mundo. Y la gente se reía. Claro, y lo que Jesús está diciendo, esta semilla, esto que está empezando aquí en Palestina, fíjate lo que Israel es lo más insignificante de los países, de aquí, va a crecer algo que se va a extender por todo el mundo. Está comprobado, después de que Jesús murió, a los pocos años ya el Evangelio, Lidia lo trajo a Europa, empezaron a moverse entre países. En muy poco tiempo el Evangelio empezó a conquistar ciudades, terrenos, países. El Señor sabía que ese grupo de personas iban a revolucionar el mundo y que 2000 años después, en una nave perdida en una ciudad llamada Cádiz, iba a haber hombres y mujeres adorando su nombre. El reino de Dios extendiéndose sin control por todos los terrenos, por todos los países, dice la Biblia, que cuando el Evangelio sea predicado en todo lugar, entonces vendrá el fin. ¿Y qué decir de los frutos que produce el Evangelio? El Evangelio transforma una ciudad, el Evangelio transforma una familia, el Evangelio transforma un país. Hay países que han decidido poner los principios que dice la Biblia y eso ha traído prosperidad y prosperidad y prosperidad. El Señor le está diciendo a la gente, ¿veis este grupo insignificante? Esto va a multiplicarse, no lo vais a poder contar como la arena en el mar. Esto va a ser como si tú una noche tratas de contar las estrellas. No vas a poder. Mi reino va a crecer de una manera extraordinaria. Y nosotros que predicamos la palabra, que a veces creemos que a lo mejor puede ser algo insignificante, tú dices, no, escucha esta predicación, escucha este versículo, y a veces no tenemos ni idea del poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma una vida, una familia, un país. Y ahora, ese árbol que va creciendo y creciendo es la Iglesia Universal de Cristo. Dios tiene un árbol y ese árbol es su iglesia. No la Iglesia Bautista de Cádiz, su iglesia. Y ahí están todas las personas, no solo los evangélicos, toda aquella persona que crea y viva que Jesucristo es el Señor. Esa persona que cree que Jesucristo es el Señor y vive conforme a los principios de la palabra, esa persona es salva. Y esa persona forma parte de ese inmenso árbol que es su iglesia. El grano de mostaza, este grano de mostaza, nos recuerda que el Evangelio va a triunfar. En medio de tantas noticias, en medio de tantas cosas que escuchamos, no, el Evangelio va a triunfar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va a seguir avanzando. Nadie va a poder contra la iglesia del Señor. Pero en segundo lugar, esta semilla no solamente habla de la iglesia, esta semilla habla de lo que la palabra de Dios hace en tu corazón. Cuando esta semillita, que es la palabra de Dios, entra en tu corazón, con el paso del tiempo se tienen que ir viendo frutos. Tú tienes que mirar atrás y decir, yo no soy el mismo Moisés que hace 7 años. Yo estoy sorprendido de mí mismo. ¿No os ha pasado a vosotros los que os conocéis? ¿No te queda sorprendido decir, la obra que Dios ha hecho en mi vida? Cómo yo pensaba y cómo pienso ahora, cómo yo actuaba y cómo actúo ahora. Es impresionante cómo la semilla en un corazón hace algo impresionante y la gente lo va viendo. Algunos te llamarán loco, otros te llamarán otras cosas, pero el fruto se va viendo. El fruto se va viendo en tu vida. Y el cuarto y último punto, el reino de Dios crece hasta el día de la cosecha. El reino de Dios va a crecer hasta un día que será el día donde venga el Señor por su cosecha. Versículo 29. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Mira, yo no soy agricultor ni entiendo mucho de campo, pero me imagino que aquella persona que está trabajando en el campo día y día y día y día y con el viento y cuidando, yo creo que el momento de mayor satisfacción es cuando ya recibe el fruto. Cuando ya tiene que llamar a personas para que vengan a coger la uva. ¿Me entendéis? Ese momento, porque hay personas que pierden todo lo que han trabajado, ¿verdad? Viene un temporal o algo y lo pierden todo. Ahora, cuando todo ha ido bien y cuando es el tiempo de llamar a personas que vengan, a jornaleros que vengan a ayudarte para recoger el fruto, ese es el día de los días. Pues de la misma manera, el sembrador de los sembradores, que es Cristo, va a venir un día. Va a venir un día. Y se va a llevar a su cosecha. Se va a llevar a su iglesia.
Y mira, yo creo que sembrar y trabajar en el campo dicen que es uno de los trabajos más duros que hay. Bueno, aquí tenemos personas que están diciendo que sí con la cabeza sí, porque trabajan en el campo. Y eso, cuando tú estás tan sacrificado, pero por fin te sientas, y yo conozco personas que cuando te dan el fruto que ellos han cosechado, mira, esto es de mi cosecha. Pues quiero decir al agricultor, al de la construcción, que hay un trabajo mucho más duro. Y fue el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese sí que es duro. Cristo sufrió en el Getsemaní. Bueno, qué decir de ese momento, ya lo estudiaremos. Tanta presión en su humanidad que su propio cuerpo empezó a sudar sangre. Pero Jesús, después de todo el sufrimiento, de experimentar el castigo, la ira del Padre, de experimentar cómo el Dios Padre lo abandonaba, ¿por qué me has desamparado? Ese momento que es el momento más terrible de la historia de la eternidad. Jesús luego viene por su fruto. Y su fruto es su pueblo, es su iglesia. Y el Señor Jesús está deseando venir por su pueblo. Coger ese fruto y presentarse delante del Padre y decirle: Padre, este es el fruto de mi sacrificio. Este es el fruto de mi obediencia. Ahora, ¿y por qué no viene ya Moisés? Porque dice 2 de Pedro, mira qué bonito, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, ¿no? Hay gente que se ríe. Ah, ¿tú todavía crees que el Señor viene? Sí, el Señor viene. Ahora, ¿por qué no viene? Porque Él es paciente como un agricultor. Él es paciente. ¿Y por qué es paciente? Él es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo hay dos maneras muy interesantes de interpretarla. Aquellos que creen que el Señor está esperando que todo el mundo se convierta, pero eso, si lo leemos de manera literal, no puede ser. El Señor no está esperando que todo el mundo se convierta, como dice ahí, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo creo, yo entiendo a la luz de la palabra que el Señor está esperando que todos los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo se conviertan. Todos los que el Padre ha pensado de manera misteriosa, soberana y algo que se nos escapa de las manos, el Señor ha dicho: hasta que el último del pueblo de Dios, hasta que la última de mis ovejas no oigan mi voz, no vendré a la tierra por ellas. Y todavía Dios tiene mucho pueblo que salvar, porque Juan, el ancianito que estaba prisionero en la isla de Patmos, cuando el Señor corrió el telón y le mostró el fin de los tiempos, ¿te acuerdas lo que dice Juan? Y yo, Juan, vi una gran multitud de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, adorando al que estaba en el trono. Así que el Señor es paciente porque Él está esperando que todas aquellas personas que el Padre ha decidido salvar en su soberanía vengan al conocimiento de la verdad. Quiero terminar recordándote que habrá una cosecha, que viene un juicio final. De verdad. A veces somos como la generación de Noé, que comían y bebían y sí, ya el Señor vendrá, pero el Señor vendrá. Y hoy puede ser día de salvación para ti. Si hay alguien aquí bajo este techo que no tiene seguridad de que cuando Cristo venga se va a marchar con Cristo, o cuando la muerte te visite, vas a estar una eternidad con el Señor. Hoy es día de salvación para ti. Y yo le pido al Espíritu Santo, porque yo no puedo hacerlo, le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón y digas como ese chico que llamó por teléfono: creo. Y toda la teoría que tenía en la mente ha pasado de la mente al corazón. Ahora lo creo. Le pido al Espíritu Santo que está aquí entre nosotros, que si hay alguien aquí que no cree de todo corazón que Jesucristo es el Señor, que hoy sea el día de su salvación. Que el Señor lo haga por su misericordia. Y a los que sí somos creyentes, ¿sabéis qué? Ahora nosotros hemos recibido esta semilla por gracia, pero ahora yo soy responsable de cuidar esta semilla. Y esto es lo que se le conoce como el proceso de santificación. Yo soy responsable de que esta semilla, yo la tengo que regar, la tengo que cuidar para que crezca y crezca y crezca, y como vimos la semana anterior, cada vez llevemos más frutos a nuestro Padre. Así que, Iglesia Bautista de Cádiz, hermano y hermana que estás aquí, ¿cómo está la semilla en tu corazón? ¿Eres el mismo creyente que el 2019? ¿Tú estás creciendo? ¿Tú estás llevando cada vez más fruto? ¿En ti se está viendo el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que tiene que crecer
para que nuestra esposa, para que nuestros amigos, nuestros hijos vean ese árbol impresionante del Evangelio brotando desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que quiero hacer un llamado a esta iglesia y a ti que me estás escuchando. Cuida la semilla que Dios te ha dado por gracia y hazla crecer. ¿Cómo? Escuchando la palabra. Hoy tú has escuchado la palabra y eso ha traído un poquito más de vitalidad, de vigor a esa semilla. La Biblia dice, morando la palabra en abundancia en vuestros corazones, cantando cánticos, salmos, himnos, estando con los hermanos, orando. De esa manera nosotros vamos creciendo y creciendo y creciendo. Para terminar este mensaje, quiero invitaros que antes que os marchéis, ahí en la mesa, los hermanos que están en el orden os van a regalar gratis. Has venido hoy, te vas a llevar gratis un granito de mostaza. Sí, es que estamos así de generosos. No tienes que pagar. Si quieres dejar un donativo, lo dejas a la iglesia o a mí. Da igual, pero te la puedes llevar gratis. Ahí hay una pequeña urnita y te van a regalar. Es que no tenemos coche, pero tenemos granito de mostaza. Gratis. Ahora sí, coge uno, no va a decir, este es para mi primo, para todos los vecinos. Uno por cabeza. Cogemos una semillita y yo quiero animaros a que intentéis no perderla. Es difícil no perderla, por eso yo le he puesto aquí un fiso. Pero he querido poner en esta Biblia, que a partir de hoy es una Biblia muy especial para mí, he querido poner mi granito ahí. Y he puesto reino de Dios. ¿Por qué? Porque como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando pasen varios meses o varios años, yo quiero acordarme que el reino de Dios va avanzando, que el reino de Dios se mueve de manera soberana, que el reino de Dios no depende de mí, sino depende de Él, pero que el reino de Dios yo tengo que extenderlo, sembrando la semilla, pero que yo también quiero que esta semillita vaya creciendo en mi corazón. Quiero que esta pequeña semilla trate de recordarnos todo lo que hemos visto en esta mañana. Así que te animo a que puedas coger tu granito, lo puedas poner ahí en la Biblia. Si hay alguien aquí que abre más la nevera que la Biblia, ponlo en la nevera. Si en el mando de la tele, pues ponlo en el mando de la tele. Algunos en el primer turno lo han puesto, hay aquí un sitio, aquí en el móvil, lo han puesto aquí, qué chulo, pues mira. Y quiero tenerla ahí presente. Pero queremos que te lleves esta semilla de mostaza para que puedas recordar el reino de Dios, para que puedas descansar, que Dios va a hacer su obra en tu familia, que Dios va a hacer su obra aquí en Cádiz, en España, en el mundo, pero también en tu corazón. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. El reino de Dios crece por la soberanía de Dios. El reino de Dios crece sin nuestra intervención. El reino de Dios crece de manera extraordinaria. Y por último, el reino de Dios crece hasta el día de la cosecha.